Abran su Biblia a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Muy bien, muy bien. ¿Ya lo encontraron? Entonces vamos a orar. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, como siempre deseamos que seas tú, por el poder de tu Espíritu, que nos guíes a través de ella, nos guíes a toda verdad. Que tu siervo mengue, tú crezcas, Señor, y que las cosas que has preparado para tu pueblo hoy, Señor, se puedan recibir, cada uno de acuerdo a como tú lo has diseñado para que lo reciban. Y luego también como iglesia, colectivamente, Señor, que también recibamos la palabra que nos has preparado hoy. Para la honra y gloria de tu nombre y para que podamos ver que tu palabra es verdadera, que lo que tu palabra dice, eso es lo que pasa y eso es lo que va a seguir pasando hasta el final de los tiempos. Así es que nos encomendamos a ti, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos dicen, muy bien, entonces estamos en el capítulo 9 de Isaías. Y como les dije la semana pasada cuando comenzamos este capítulo, el capítulo 9 es una de esas profecías que Isaías nos presenta, que no tenía un cumplimiento cercano y luego en un cumplimiento lejano que iba a pasar cientos de años después. Todo lo que se nos habla en el capítulo 9 de Isaías tiene que ver con la profecía del nacimiento del Mesías, del nacimiento del Hijo de Dios. Y por eso es importante que diferenciemos unas profecías de otras, para que tengamos una visión clara de lo que Dios está queriendo decirnos. Porque a menudo tomamos profecías que son para Israel nada más y las aplicamos a la iglesia, etcétera, etcétera, y viceversa, y entonces hacemos una confusión de todo. Y luego las cosas no salen como nosotros creemos o queremos, y creemos que es porque Dios no sabe lo que está haciendo, y no, es que nosotros no prestamos atención a lo que Dios está diciendo. Entonces el capítulo 9 de Isaías, si ustedes se acuerdan de la semana pasada, y yo sé que todos tienen muy buena memoria, ¿verdad? Y todavía están chamacones, ¿verdad? Entonces no se les ha olvidado todavía lo que hablamos, pero por si acaso, para mi beneficio les voy a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto. El capítulo 9 de Isaías comienza con los primeros 5 versículos diciéndonos que la oscuridad en la que se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿sí? Y a través de su historia, no iba a durar para siempre. No iba a durar para siempre. De hecho, los primeros 2 versículos son citados en el Nuevo Testamento como profecías de la venida a la tierra del Mesías que Dios había prometido a su pueblo. Están claramente especificados en el Nuevo Testamento como una profecía de que Isaías dijo, aquí en Isaías 9, 1 y 2, que tenían que ver con Jesús. Noten, Mateo capítulo 4, sí, acá casi no se ve, pero si se fijan acá está más claro. Mateo capítulo 4, versículos 15 y 16 dicen lo siguiente: cuando Jesús se enteró de que Juan, hablando de Juan el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea, versículo 13. Pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera, noten, lo dicho por el profeta Isaías. Como en aquel tiempo no tenían versículos y capítulos, nomás le faltó decir, como decía Isaías en el capítulo 9, versículos 1 y 2, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz. A los que vivían en la región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Entonces, claramente la profecía que estamos leyendo aquí en Isaías capítulo 9 tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y claramente esa profecía se cumplió cuando Jesús vino a la tierra y después de que comenzó su ministerio fue a ministrar al área de Galilea de los gentiles, en donde la luz brilló, ¿verdad? Entonces los versículos 3 al 5 del capítulo 9 nos hablan de lo que este tiempo en el que el Mesías iba a nacer y venir al mundo, y de lo que iba a venir después también, iba a traer al pueblo de Israel, específicamente al pueblo de Israel, pero también como beneficiados de lo que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. Obviamente los gentiles también vamos a ser beneficiados, como vamos a estar viendo en Romanos capítulo 11 este próximo domingo. Entonces esto fue lo que vimos en nuestro estudio pasado, en los versículos 3 al 5. Isaías dice: tú aumentaste, en Isaías 9, versículos 3 al 5, tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros, y el cetro que los oprimía, como en el día de Madián.
Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto para el fuego será todo manto revolcado en sangre. Entonces, todo eso es lo que iba a traer el Mesías, pero no solamente iba a traer el Mesías de inmediato, sino que iba a traer el Mesías para toda la eternidad. Pero todavía no ha llegado el momento en el que Él tome el trono de David su padre y reine sobre toda la tierra, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, en los versículos siguientes, nos va a decir la razón por la que todo eso va a suceder. ¿Por qué va a suceder eso? ¿Por qué es que va a haber alegría? ¿Por qué va a haber regocijo? ¿Por qué se va a acrecentar la alegría? ¿Por qué? Bueno, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. No se imaginan la cantidad de información que tenemos aquí acerca de Jesús, de quién era Él y de cómo es que Él iba a venir a establecer su reinado. Y la información que tenemos acerca de Él en su humanidad, pero también en su divinidad. ¿Sí? Entonces tenemos que prestar atención a lo que se nos está diciendo aquí para poder ver la personalidad dual, se le puede llamar, de Jesucristo, porque aquí vamos a ver tanto su humanidad como su divinidad. ¿Okay? Entonces tenemos que prestar atención. Noten primero que nos dice que un niño nos es nacido. Cuando habla de que un niño nos es nacido, está hablando de la humanidad de ese niño. Está hablando de la humanidad del niño que nació. No apareció de repente de tal manera que no se sabía de dónde había venido. Tuvo que nacer como cualquier otro ser humano. Un niño nos es nacido. ¿Sí? No hay manera de verlo de otra manera más que este niño del que se está hablando aquí nació. Y no hay nadie aquí que no sepa cómo nacen los niños, ¿verdad? Cómo se hacen, cómo nacen. Entonces todos sabemos que el ser humano nace de una mujer. Esto es confirmado en una profecía que ya vimos anteriormente en el capítulo 7. Noten ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 7 y el versículo 14. En donde dice, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven o la virgen concebirá, concebir quiere decir, va a salir embarazada como toda mujer humana que va a tener un hijo y dará a luz un hijo, como se dan a luz a los hijos, y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, el niño va a ser un ser humano. ¿Sí? No hay manera de tratar de zafarnos de ello. ¿Y por qué es importante que como cristianos sepamos que con seguridad que Jesucristo fue un ser humano? Porque hay grupos que dicen que no fue un ser humano, que fue solamente, aparentaba ser humano. Hay grupos que dicen que era el arcángel Miguel. Hay grupos que dicen que Jesucristo nunca vino en la carne, porque la carne es pecaminosa, y si la carne es pecaminosa, entonces el Hijo de Dios no podía venir en carne. ¿Sí? Pero si alguien dice que Jesucristo no era un ser humano, no era de carne, entonces el único que habla de esa manera es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Porque el espíritu que viene de Dios dice claramente y reconoce claramente que Jesucristo vino en forma humana. Ahora, las escrituras nos dan amplias pruebas de que Jesús era un ser humano, un hombre como lo somos todos nosotros. Y al hablar de hombre estoy hablando de humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos su genealogía. Ustedes saben lo que es una genealogía, ¿verdad? Ustedes conocen su genealogía, ¿verdad? Yo soy hijo de Manuel Alvarado, que fue hijo de Victoria Alvarado, que fue hijo, etcétera, etcétera. Esa es mi genealogía. Ustedes me imagino que conocen su genealogía también. Entonces, como hombres y mujeres tenemos una genealogía. Si fuéramos demonios no tendríamos genealogía. Si fuéramos ángeles no tendríamos genealogía, porque no hubiéramos sido engendrados por alguien para ser hijos de alguien. Entonces conocemos la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1 y el versículo 1 nos dice ahí muy claramente, espérense, ahorita lo van a poner. Mateo capítulo 1, versículo 1. No está. Ok, vamos a leerlo aquí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Conocemos su ascendencia entonces, conocemos su linaje, sabemos quiénes son sus antepasados, desde su nacimiento hasta Abraham. Y si le seguimos con el linaje de Abraham, vamos a ver que Jesucristo puede recorrer todo su
puede seguir su genealogía hasta mismo Adán. ¿Ok? Puede seguir su genealogía hasta mismo Adán. También la palabra de Dios nos habla de su adolescencia. A ver si este está. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 41. Ok, noten, nos habla de la adolescencia de Jesús. Noten, todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Entonces lo vemos que fue un niño que nació como cualquier otro niño, lo vemos que fue un adolescente de 12 años que sería como cualquier otro adolescente, y vemos que sus padres lo llevaron a la fiesta de la Pascua cuando tenían que ir. Él tenía 12 años. A los 12 años se celebraba lo que se llama el Bar Mitzvah, que impone sobre el varón judío todos los privilegios y todas las responsabilidades de un hombre. ¿Se imaginan? 12 años y ya se consideraba un hombre. ¿Qué adolescente de 12 años ahorita podemos decir ya es un hombre hecho y derecho? Y menos imponerle ciertas obligaciones para con Dios, ¿verdad? Porque ¿qué hacen los padres en nuestros días? Oh, cuando ya esté grande, cuando ya cumpla 18 años, cuando él pueda decidir, entonces que él decida quién va a seguir. ¿Saben qué? Mientras los padres no les enseñan a los hijos a seguir a Jesucristo, el mundo les va a enseñar a no seguirlo. ¿Ok? Entonces, en la cultura judía así es como se hacían las cosas. Y podemos ver aquí que Jesús, como cualquier otro niño, tenía que hacer lo mismo. También se nos habla de cómo Jesús crecía en todos los aspectos que crece un ser humano. En Lucas capítulo 2, el versículo 52. Noten, Lucas versículo 2, versículo 52 dice, ¿qué dice? Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces siguió creciendo en sabiduría, su conocimiento siguió expandiéndose, o siguió creciendo en estatura, ¿verdad? Como cualquier otro hombre, ¿verdad? Algunos no crecimos mucho, pero de todas maneras crecimos en estatura de cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Entonces creció en estatura y creció en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué quiere decir esto que creció en gracia? Quiere decir que Dios estaba aprobando de lo que Jesús estaba haciendo como joven, hasta que llegó a su edad adulta. Y también los hombres lo admiraban por cómo él contestaba preguntas, cómo él se desenvolvía, cómo sabía las escrituras, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas que tienen que ver con su humanidad. Lo vemos como adulto, ¿sí? Que todos conocían a sus padres terrenales y a sus hermanos y a sus hermanas. Era conocido por todos. En Mateo capítulo 13, comenzando con el versículo 54. Mateo 13, 54 dice, al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Entonces, todo el mundo los conocía, todo el mundo conocía a la familia. Todo el mundo sabía de qué familia era, sabía en qué casa vivía, sabían que era el hijo del carpintero, sabían que era el hijo de María, conocían a sus hermanos y sus hermanas. Era un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿sí? Como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y esto es de nuevo importante, porque hay quienes quieren confundir a la gente diciéndoles que no, Jesucristo no vino en la carne, Jesús no fue un ser humano. Sí, Jesús fue ¿saben lo que es un hologram, verdad? No sé cómo se llaman en español. Ajá, eso. Y parecía que era ser humano, pero no era ser humano en realidad. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos grupos que vienen, pero mira lo que dice aquí, pero mira lo que dice acá. No, hay muchísima evidencia de que Jesús era un ser humano. Entonces, un niño nos ha nacido. Pero luego noten que dice, hijo nos ha dado. Esto de que hijo nos es dado, habla de su divinidad, porque habla de cómo, por ser el hijo de Dios, da testimonio. Hijo nos ha dado, habla de su divinidad,
Sí, por ser el Hijo de Dios, de lo cual dieron testimonio Jesucristo mismo y Dios mismo dio testimonio. Tanto Jesucristo como Dios dieron testimonio de que Él era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvo con Nicodemo? En Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, los versículos 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió ¿a quién? A su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito ¿qué? Hijo de Dios. ¿Y de quién estaba hablando Él? De sí mismo. Estaba hablando de sí mismo. Estas son palabras de Jesús hablando de sí mismo. Entonces está confirmando a Nicodemo, un hombre que se supone que tenía entendimiento espiritual, de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, él dio testimonio de que era hijo de Dios, pero Dios también dio testimonio de que era hijo de Dios. Y no es solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. Cuando Jesús fue bautizado, ¿se acuerdan que va al río Jordán para que Juan lo bautice? Y Juan dice, tú vienes a que yo te bautice, tú deberías de bautizarme a mí. No, vamos a hacer esto porque esto conviene ahorita, ¿verdad? Se nos dice ahí en Mateo capítulo 3, los versículos 16 y 17, que después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Quédense ahí, descendía como paloma. No quiere decir que vio una paloma, ¿sí? Porque mucha gente ve que el Espíritu descendió como paloma y automáticamente pone la paloma. No quiere decir que vio una paloma, sino que descendió con la paz, con la tranquilidad, con la mansedumbre que una paloma podría descender sobre alguien, ¿verdad? Porque hay quienes piensan que el Espíritu Santo es como un sopilote, ¿no? Que viene y arrebata y tumba y arrastra y todo. No, el Espíritu Santo por algo se simboliza con una paloma, porque trae paz, trae tranquilidad, no hay por qué correrle, no hay por qué huirle, no pierde uno el control. Nosotros tenemos control de nosotros mismos, pero la paz del Espíritu de Dios cae sobre nosotros y podemos experimentar esa presencia del Espíritu de Dios. Entonces, versículo 17 de Mateo 3 dice, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces Dios también dio testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces es ser humano, sí, 100% ser humano, pero también el Hijo de Dios. ¿Y porque era Hijo de Dios? Quiere decir que era divino, era Dios. En el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, los versículos 4 y 5, cuando vieron ahí a Moisés y a Isaías, Pedro le dijo entonces a Jesús, en Mateo 17:4, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Versículo 5, todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Sí, entonces de nuevo, dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, porque es Hijo de Dios, es divino, porque es divino, es Dios. Porque no hay nada debajo del cielo que sea divino, que no sea Dios. ¿Okay? Los zapatos no son divinos, los vestidos no son divinos, las mujeres no son divinas, los hombres menos. El único divino es Dios y el Hijo de Dios. Entonces es un término usado incorrectamente cuando describimos algo terrenal con el adjetivo divino, porque el único divino es Dios. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 42 y en el versículo 1, Isaías hablando aquí, o Dios hablando aquí a través de Isaías, dice, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu, él traerá la justicia a las naciones.
lo que nos habla del reinado universal que tendrá Jesucristo, ¿verdad? Y lo que nos da a saber que de nuevo Dios reconoce que Jesucristo es el siervo del cual habla aquí, el escogido del cual habla aquí, en quien se complace, como vimos en los dos pasajes del Nuevo Testamento que vimos. Y luego sigue diciendo, noten, sobre sus hombros de este niño, cuando crezca obviamente, sobre sus hombros llevará el principado. Sobre sus hombros llevará el principado. Aquí tenemos que tener cuidado, porque principado nos recuerda ¿de qué? De príncipe. Pero se nos dice en las Escrituras que el Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces se le nombra aquí principado, porque principado también quiere decir, o puede querer decir, o puede significar imperio, o territorio sobre el cual se tiene autoridad. Entonces el imperio, por así decirlo, va a caer sobre sus hombros. Él es el que va a tener todo el imperio, es el que va a tener autoridad sobre toda la tierra cuando venga a reinar por 1000 años aquí en la tierra, pero luego tendrá el principado de todo el universo cuando sea ahora sí el Rey de reyes y Señor de señores. Hablando del futuro reinado del Mesías, noten lo que nos dice Daniel, en Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Mientras tenía yo esta visión, ¿se acuerdan la visión de la estuata y todo eso, verdad? Mientras tenía yo esa visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre. ¿A quién se le llama hijo de hombre? A Jesús. El cual se acercó al anciano entrado en años, o al anciano de días, dicen algunas versiones, que es Dios. Y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin. Y su reino jamás será destruido. Entonces aquí está hablando acerca del futuro reinado de el Mesías. Está hablando del futuro reinado. Por eso el principado va a estar sobre sus hombros. El dominio de todo va a estar sobre sus hombros. El dominio de todo lo que hay, de todo lo que ha habido, de todo lo que ha sido creado, de todo lo que todavía está por surgir, el dominio de todo ello va a estar sobre el Mesías. Y lo sabemos porque en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15, noten lo que nos dice. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo ha llegado a ser ¿de quién? De nuestro Señor y ¿de quién? Y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Me entienden? Entonces ya cuando todo el polvo se aclare, ya cuando todo quede en su lugar, el Señor Jesucristo va a tener el principado sobre sus hombros y entonces sí es cuando toda rodilla se va a doblar, cuando toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Es cuando nadie va a poder negarlo, es cuando ahora va a ser a fuerzas que van a ser obligados a reconocerlo como el Señor. Ahorita no quieren reconocerlo como el Señor, ¿por qué? Porque no se quieren someter a Él. Esa es la verdad de las cosas. El hombre no se quiere someter a Él. No quiere vivir su vida como el Señor dice que la debe seguir, debe vivir en las Escrituras. Pero en aquel tiempo se van a someter a fuerzas. Se van a someter a fuerzas. No va a haber con que, ay, que yo no sabía, ay, que me equivoqué. Lo siento mucho, lo siento mucho. Ahora, por si esto fuera todavía poco, en el mismo versículo todavía, seguimos en el mismo versículo. En el mismo versículo tenemos los nombres que se le dan a este niño nacido, a este hijo que nos ha sido dado. ¿Cuáles son esos nombres? Su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Noten, esos son los nombres que se le dan a Jesucristo porque esas van a ser o son sus funciones aquí en la tierra. Sí, primero Consejero Admirable. Es un nombre que significa en su totalidad maravilloso consejero divino. ¿Sí? Consejero, en español, en inglés se llama counselor. En español,
en inglés al Espíritu Santo se le llama también counselor, que quiere decir consejero. Al español lo tradujeron como ¿qué? No lo tradujeron como consejero. No, lo tradujeron como consolador. Como consolador. Pero en realidad el Espíritu Santo es nuestro consejero. Sí, nos consuela en los momentos de dolor y todo eso, pero en realidad es nuestro consejero, es el que nos puede hablar al oído, es el que nos dice, escucha, por favor, escucha, presta atención. Es el que nos llama la atención y trata de llevarnos de nuevo al buen camino si nos estamos descarriando. Es el que nos regaña, nos redarguye, nos reprende. ¿Sí? Aquellos que todavía tenemos ese sentir del Espíritu Santo, todavía somos sensibles al Espíritu Santo, sabemos cuando el Espíritu Santo nos está tratando de aconsejar que hagamos lo correcto, ¿no es cierto? Y sabemos que el Espíritu Santo, igual que el Hijo, ¿es quién? Es Dios. Entonces el admirable consejero del que habla aquí directamente está hablando de Jesucristo. Eso es obvio. Pero recuerden que Jesucristo les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya les voy a enviar al Consolador, dice en español, ¿verdad? Les voy a enviar, que es el consejero. Entonces, ese consejero viene de parte de Dios, ese consejero viene de parte de Jesucristo, y como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son Dios, por eso se les puede intercambiar el nombre de consejero admirable. Y luego, noten lo que dice en sus Biblias, busquen por favor lo que dice Isaías capítulo 11, los versículos 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Noten lo que dice ahí. Una vara saldrá del tronco de Yesé. Yesé es el padre de David. David es el padre de Jesucristo según su humanidad, ¿verdad? Entonces una vara saldrá del trono de Yesé. Un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Noten, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces el consejero es Dios. Y el consejero viene a manifestarse en carne a través de Jesucristo. Y el consejero ahora mora en nosotros porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Ok? Entonces noten cómo todo va unido la una cosa con la otra y no podemos dejar algo a un lado y luego tomarlo cuando queremos. Tenemos que verlo todo en su totalidad. Ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 28, noten, Isaías capítulo 28. Y el versículo 29, noten, Isaías 28, 29. Estos conocimientos provienen también del Señor de los ejércitos. ¿Quién es el Señor de los ejércitos? Nuestro Señor Jesucristo. No es nuestro Señor Jesucristo. El Señor de los ejércitos es Jehová de los ejércitos. ¿Okay? Es Jehová de los ejércitos. Entonces, estos conocimientos provienen también del Señor de los ejércitos. Sus consejos son maravillosos y grande es su sabiduría. Entonces, ahí tenemos a Jehová de los ejércitos, el Padre trabajando en conjunto con el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo, y sabemos que el Espíritu es el que viene y nos aconseja, ¿verdad? Muy bien, luego dice Dios fuerte. Indica aquí que el Señor Jesús es Dios, porque ya sabemos que es Dios, pero que es un Dios poderoso para cumplir todas sus promesas y más todavía, para hacer todo lo que nosotros queremos que haga por nosotros, porque desafortunadamente en la iglesia se ha enseñado que Jesucristo está ahí para darnos todo lo que pidamos, cuando lo pidamos, cómo lo pidamos, ¿verdad? Me acuerdo de una canción muy antigua. Sí, no que yo esté antiguo, pero la canción es antigua, la escuché por ahí en algún canal de YouTube o algo, que decía, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. ¿Ese es el Dios en el que creen ustedes? ¿Le han pedido algo a Dios y no se los ha dado? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Él decide lo que nos va a dar y lo que no nos va a dar. Y por más que lo queramos, si Él no está en su voluntad dárnoslo, no nos lo va a dar.
Y podemos decir en el nombre de Jesús cuantas veces queramos y usar el nombre de Jesús como si fuera un nombre mágico, ¿verdad? Pero si él no está en la voluntad de Dios darlo, no lo va a dar. No lo va a dar. ¿Pero tiene el poder para darlo? Claro que sí. Entonces, cuando habla de Dios fuerte y está hablando de Jesucristo, entonces está hablando de que el Señor Jesús es un Dios poderoso, que puede cumplir lo que nos ha prometido, pero puede cumplir cosas que ni siquiera le hemos pedido, que a menudo ni siquiera sabemos que queremos y necesitamos. ¿Ok? Porque hay cosas que nunca le pedimos, que Él sabe que las queremos, que Él sabe que las necesitamos, pero no se las pedimos porque nuestras vistas está todo empañado con todo lo terrenal. ¿Sí? Y hay un himno muy antiguo también que dice que pongamos nuestros ojos en Cristo. ¿Sí? Y que si ponemos nuestros ojos en Cristo, todo lo terrenal perderá su valor. ¿Sí? Y cuando lo terrenal pierde su valor para nosotros, ¿qué hacemos con lo que no tiene valor para nosotros? Lo hacemos a un lado. Lo hacemos a un lado. Entonces por eso debemos mantener nuestros ojos en Cristo, porque cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, todo lo terrenal pierde su valor. Cuando pensamos en lo que Él hizo por nosotros, cuando pensamos en lo que Él sigue haciendo por nosotros, todo lo terrenal ya no tiene importancia. Pastor, todo lo terrenal ya no tiene importancia. No quiere decir que no nos seguimos preocupando en algunos casos, pero ya no le ponemos la importancia, ya no dejamos que nos quite el sueño, ya no vivimos con ansiedad, ya no vivimos todos con ansiedad cuando lo queremos o con depresión porque no lo tenemos. Vivimos tranquilos y en paz porque sabemos que Dios está en control y Él nos va a dar lo que necesitamos y lo que Él sabe que queremos, pero que ni siquiera sabemos pedirlo. Porque es lo que dice Pablo también en Romanos, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni cómo pedir, pero que el Espíritu Santo de Dios viene e intercede por nosotros, interpreta nuestros gemidos a Dios, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso. Y Jesús es todo esto y más. Noten, Jesús tiene el poder, es un Dios poderoso para sujetar todas las cosas a sí mismo. En Filipenses capítulo 3, los versículos 20 y 21 dicen lo siguiente: pero nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Noten esto, por favor. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación. ¿Cuánto vale para nosotros el cuerpo? No digan nada, porque lo alimentan todos los días, ¿no es cierto? Lo bañan todos los días, ¿no es cierto? Si tiene algún dolor, se echan un par de pastillitas para quitarle el dolor, ¿verdad? No me digan que ustedes no se ven en el espejo y, ay, mira, me miro así como que ya bajé. Le damos gran importancia. Hay quienes hacen ejercicio, ¿sí? Hay quienes tienen dietas especiales. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo en alta estima. Pero la Biblia lo llama, este es el cuerpo de nuestra humillación. Y algunos hemos sido humillados más que otros, ¿verdad? Ese es el cuerpo de nuestra humillación, lo que quiere decir que en realidad este cuerpo, ¿para dónde va? Si es que el Señor retrasa su venida, este cuerpo va a ser puesto en un agujero, va a ser cremado y las cenizas se les va a caer rumbo a la casa y van a tener que aspirarlas del carro, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero nosotros tenemos en muy alta estima el cuerpo, ¿verdad? No tiene nada de malo, no me malentienda, no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de hacer es un contraste en cómo vemos nosotros el cuerpo y cómo lo ve Dios, cómo lo describen las Escrituras. Nuestra humillación. Porque si el Señor no viene pronto, vamos a tener que morir todos. Y vamos a quedar con un montón de huesos ahí en la tumba, ¿verdad? Y tanto que nos creíamos, ¿verdad? Entonces Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, el cuerpo con el que Él resucitó, el cuerpo glorificado en el que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ahorita mismo.
¿Sí? Entonces, Él va a cambiar este cuerpo de humillación y lo va a hacer semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es el que lo sujeta todo. Les decía el domingo, el eclipse de hoy se llevó a cabo porque Él quiso. Él sujeta el átomo, ¿sí? Él es la goma que sujeta el átomo. Si el átomo de repente le faltara esa goma, ¿saben qué sucedería? Una reacción en cadena que iría quemando toda la humanidad. Por eso la bomba atómica es tan poderosa. Eso es lo que hace, es una reacción en cadena. Cada átomo que se suelta es más y más poder y más poder y más poder y va quemando todo lo que se va encontrando. Sí, pero por Jesucristo, todas las cosas están en donde deben estar. Si la Tierra estuviera un poquito más lejos del Sol, ¿saben qué pasaría? Nos congelaríamos. Si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, ¿saben qué pasaría? Estaríamos fritos. Si no hubiera ley de gravedad, ¿saben qué sucedería? Saldríamos volando todos. ¿Ok? Mis hermanos, tenemos que reconocer que el Señor es un Dios fuerte. En Él hizo todo lo que Dios hizo. ¿Sí? En Él lo hizo todo. ¿Sí? Él es también poderoso para guardar el tesoro de nuestras almas. ¿Nosotros vemos nuestra alma como tesoro? Cuando se nos recuerda que tenemos alma, sí. Pero cuando no se nos recuerda, lo último que pensamos es en el alma. Pensamos en todo lo demás, menos en el estado de nuestra alma. Y eso es algo que tenemos que estar constantemente pensando en ello. Que esto, de nuevo, se va a deshacer, pero nuestra alma es eterna. Y la pregunta es, cuando esto se deshaga, ¿en dónde va a estar nuestra alma? La manera que podemos asegurarnos que va a estar en el lugar que queremos que esté es entregándosela al Señor Jesucristo, ¿sí? Y confiando como Pablo en que Él la puede guardar para aquel día. En 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 12, noten lo que dice. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba en la prisión, ¿sí? Y estaba hablando acerca de la razón por la que podía pasar por su prisión, podía estar en la cárcel, pero no avergonzarse, ¿sí? No se avergonzaba de estar, es vergüenza estar en la cárcel, da vergüenza estar en la cárcel. ¿Algunos de ustedes están en la cárcel alguna vez? No, créanme, no quieren estar. Una vez me llevaron a los separos de la judicial allá en Mexicali. Ay, hijuela, qué bárbaro. Cosa más fea que bruto, qué bárbaro. ¿Sí? Y para mi mamá, ¿cómo tú? Qué bárbaro, quién sabe qué, ¿verdad? Y nada más porque mi jefe había sido policía y todo, tenía amigos y todo eso, me sacaron. Pero cuando salí, llegué a la casa, mi mamá quería bañarme con la manguera allá afuera de la casa. por cómo es horrendo, es de dar vergüenza. Bueno, cuando menos en aquel tiempo era una vergüenza caer en la cárcel. Hoy a lo mejor hasta puede ser razón de sentirse orgulloso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Pablo no se avergonzaba de estar en la cárcel, porque sabía que estaba en la cárcel por predicar el evangelio. ¿Sí? Y sabía que aún estando en la cárcel, él podía confiar en que Jesucristo era poderoso para guardar su depósito para aquel día. ¿Verdad? Que aunque tuviera que morir por predicar el evangelio, su alma estaba segura en las manos de Jesucristo. Y mis hermanos, tenemos que llegar tenemos que llegar a ese punto nosotros también. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Entonces tenemos que dejar, llega el momento en el que tenemos que dejarlo en las manos de Dios, ¿no es cierto? Y ya no preocuparnos tanto por cosas sobre las que no tenemos ningún control, porque Él es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, ¿sí? Y es un Dios tan poderoso que puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos,
Sí, en Efesios capítulo 3, los versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos. Nosotros tenemos una idea de lo que es el cielo, de lo que va a ser es estar en gloria con el Señor. ¿De dónde sacamos esa idea? De la Biblia, de la palabra, etcétera, etcétera. Pero ven la creación tan hermosa como es, tan vasta como es. ¿Han visto lo que han visto los últimos telescopios más poderosos que han enviado al espacio? ¿Han visto? Hay una presentación ahorita en el Reuben H. Fleet Space Theater que habla de lo hermoso que es todo eso, ¿no? Bueno, pues con todo lo hermoso que es, si eso es lo que creó Dios para ser temporal y para finalmente destruirlo con fuego ferviente, ¿se imaginan cómo ha de ser lo que está preparando para nosotros en el cielo? No, no pueden, no le harían justicia, no tienen idea. Y por eso yo ya me muero por llegar. Ya me muero por llegar. Quiero verlo. Necesito verlo. Es el anhelo de mi corazón verlo. Y estoy tan seguro, tan seguro, tan seguro de la fe que tengo en Jesús, que yo sé que en el momento que cierre los ojos por última vez aquí en la tierra, los voy a abrir allá en donde Él está. Tenemos que llegar a ese punto, mis hermanos. Tenemos que llegar a ese punto. Porque cuando lo soltamos, ¿qué creen que hace Dios? Nos da más de ello. Cuando Abraham obedeció al Señor y tomó a su hijo, su único hijo, y lo llevó a sacrificarlo, ¿qué le dijo el Señor? No le hagas daño. Ahora sé. No que Dios no hubiera sabido, pero dice, ahora sé. ¿Sí? ¿Y qué le prometió? Le prometió toda la tierra prometida, le prometió todo. Cuando dejamos de pensar en las cosas de este mundo como importantes o como muy importantes, es cuando el Señor nos da más de ello porque sabe que no lo vamos a cambiar a Él por esas cosas. Mientras estamos aferrados a tratar de conseguir esas cosas, esa es nuestra pasión, eso es lo que nos mueve, eso es lo que deseamos. Y Dios no nos va a dar algo que nos vaya a alejar de Él. Dios nos va a dar algo que nos va a acercar más a Él. Y cuando aprendamos a soltar esas cosas, entonces Él va a estar libre para darnos lo que tanto deseamos. He oído decir que todo lo que Dios nos da tenemos que sostenerlo en nuestras manos con manos abiertas, para que Él ponga y quite de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero ¿cuál es la reacción inmediata cuando algo se pone en nuestras manos? Esa es la reacción inmediata, cerrarlas. No se me vaya a caer, no lo vaya a perder, no me lo vayan a quitar. He trabajado mucho para tenerlo. ¿Sí? Y entonces la pasión se vuelve en cuidar lo que nosotros no ganamos, Dios nos lo dio, en lugar de decir, Señor, todo es tuyo, así es que el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó. Nombre sea bendito. Y es poderoso también para guardarnos sin caída. Es muy poderoso para guardarnos sin caída, pero para ello debemos permanecer en Él. ¿Sí? En Judas capítulo 1, el único capítulo de Judas, versículos 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Y la iglesia dice, amén. Ahora, el que lo llame Padre Eterno, porque otro nombre es Padre Eterno, esto no quiere decir que Jesús sea el Padre.
¿ok? Porque lo llama Padre Eterno, es uno de los nombres, Padre Eterno. Esto no quiere decir que Jesús sea el Padre, porque Jesús no es el Padre y el Padre no es Jesús, y el Padre y Jesús no son el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es ni Jesús ni el Padre, son tres personas independientes, una de la otra, pero las tres forman un solo Dios. En este contexto, el nombre Padre Eterno se usa para describir a Jesús como un rey y padre que provee y protege a su pueblo para siempre. Jesucristo tiene el mismo corazón del Padre por los suyos que el Padre tiene. Exactamente el mismo corazón. En Jesucristo vemos la deidad en toda su plenitud y vemos los atributos de Dios claramente en Él. Entonces, ese corazón de Padre que Dios tiene, también Jesucristo lo tiene para con los suyos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de nuevo cuando va a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido recogerte bajo mis alas como la gallina con los polluelos? ¿Quién recoge a los polluelos debajo de las alas de la gallina? Sí, la gallina, pero no es cualquier gallina. Es la mamá gallina, ¿verdad? Entonces, así como la mamá gallina cuida de sus polluelos, así Jesucristo cuida de su pueblo, cuida de aquellos que son suyos. Por eso lo llama Padre Eterno, ¿sí? Por lo tanto, la palabra Padre se usa aquí para referirse a la función del Salvador como el Rey ideal. Como el Rey ideal. Los reyes deben de cuidar de sus súbditos, esa es su función. Como los gobernantes, los presidentes deben de cuidar del bienestar de los ciudadanos del país. Ya valió, ¿verdad? Deben de, no dije que lo están haciendo, dije deben de. Especialmente ahorita, para nada, pero deben de, esa es su función. Bueno, el Señor Jesucristo no deja de cumplir con su función. Él sigue todavía tratando de llamar a su pueblo a esconderse bajo las alas de Él. No que sea una gallina ni nada de eso, pero Él abre sus alas para seguirlos recogiendo. Y luego dice príncipe de paz. Príncipe de paz. Pero esto es algo que no es ahorita o no es algo que ya se llevó a cabo. Este es el título culminante, porque es finalmente lo que Cristo va a establecer durante su reinado universal aquí en la tierra. ¿Sí? El Señor Jesucristo mismo dijo, no crean que he venido a traer paz. Vine a traer ¿qué? Espada. Vine a poner a los padres contra los hijos, a los hijos contra los padres. Una que no es muy difícil de hacer, a las nueras contra las suegras, ¿verdad? No es muy viceversa, ¿verdad? No es muy difícil, pero entonces no vino a traer paz, vino a causar división. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su propia casa. Pero es el príncipe de paz. Sí, pero no está hablando de, ahorita, por eso a veces cuando la gente dice, Dios está en control, todo Él está en control. Y a veces me pongo a pensar, si Dios está en control, está todo descontrolado. Pero cuando se dice que Dios está en control, no dice que Él está como titeretero moviendo a la gente o moviendo las piezas como en el ajedrez. No, él quiere decir que él lo está viendo todo. Y cuando sea tiempo de actuar, Él va a actuar. Pero mientras esté en su estado de Dios misericordioso y no juez, de impartir gracia y no castigo, de no querer que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, podemos nosotros buscar tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Sí, pero finalmente eso es lo que va a traer paz. Paz a todo el mundo. ¿Sí? En Isaías capítulo 2, vean ahí en su Biblia, Isaías, sí lo pusimos, ok. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4 dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas, y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas.
porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Versículo 4, Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. ¿Cuándo? Cuando el Señor establezca su reino. Ahorita todo el mundo está en guerra, ¿no se han dado cuenta que todo el mundo está en guerra? Israel con Hamas y Ucrania con Rusia y China que está por meter las narices ahí en el pleito con Israel y Hamas y Irán que ya está tratando de fabricar armas nucleares, que muchos creen que ya tienen suficiente uranio para poder tener armas nucleares, y todo el mundo está, ¡ay, el mundo se va a acabar! No se va a acabar antes de que el Señor diga, y no se va a acabar antes de que Él arrebate a su iglesia y se la lleve al cielo. Y aún después de eso no se va a acabar por el poder del hombre, se va a acabar porque Dios así lo va a decidir. Porque Dios no necesita ayuda del hombre, no la necesitó para crear, menos la va a necesitar para destruir este mundo que lo rechaza tanto, ¿no es cierto? Entonces, la paz que el Señor Jesucristo va a traer es una paz futura, en donde sí, todas las naciones ya no se van a entrenar más para hacer la guerra, cuando menos durante 1000 años, y el que se quiera salir de lo que el Señor va a decretar en aquel entonces, va a ser quebrado como vaso de barro con el cetro de hierro que va a tener en su mano. Pero la paz más importante que vino a traer nuestro Señor Jesucristo fue la paz que Dios ofrece a la humanidad por medio de ese niño. Esa es la paz más importante, la paz que Dios ha estado ofreciendo a la humanidad por medio de ese niño que Isaías dice que iba a nacer. Curioso, ¿no es cierto? Piensen en esto. En todo el esquema de lo que vemos en el universo, en el mundo, ¿sí? Dios fue el ofendido por el hombre, ¿no es cierto? Dios fue el ofendido. Y el hombre fue el ofensor. Pero noten que es Dios el que envía a su propio Hijo a ofrecer hacer la paz con el hombre. El hombre nunca reconoció que lo había ofendido. El hombre nunca reconoció que le había regado, que había desobedecido a Dios. Para nosotros fue una gran lucha finalmente reconocer que habíamos ofendido a Dios. Estábamos convencidos, algunos de nosotros, que Dios no tenía por qué castigarnos porque éramos buenas personas. Porque éramos hijos de fulano, nietos de sutano, porque nos portábamos bien, porque dábamos a los pobres, porque no habíamos matado a nadie, porque no robábamos, porque no éramos borrachos. Pensábamos que Dios nos debía algo y no nos dábamos cuenta que éramos enemigos de Dios. Y cuando finalmente nos dimos cuenta y fuimos reconciliados con Él por medio de Jesucristo, decimos, de la que me salvé, por terco, por no abrir los ojos, por no prestar atención. Entonces, Dios fue el ofendido, el hombre es el ofensor, y es Dios el que envía a su Hijo en forma de este niño a ofrecer la paz. Hablando proféticamente del Cristo, en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, así lo pusimos. Dice, con todo, Él, hablando de Cristo, llevará sobre sí, noten, nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado. Déjense ahí, quédense ahí. Mientras nosotros, la gente decía, ¿se acuerdan lo que la gente decía? Pues no que era el Hijo de Dios. No que creía que Dios no estaba llamando a Elí, ¿sí? Todo el mundo pensaba, ha de ser un gran malhechor este hombre para morir esta muerte tan horrenda que está viviendo, pero no fue su maldad. ¿Saben qué fue? Nuestra maldad, nuestros males, nuestros dolores. Fue azotado como nosotros merecíamos haber sido azotados. Sí, fue herido y humillado como nosotros merecíamos haber sido heridos y humillados. Versículo 5, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz,
y por su llaga seremos sanados. Noten, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Lo que Dios necesitaba castigar para poder hacer la paz con nosotros, lo castigó en Jesús. Nunca pensemos que Dios pasó por alto nuestro pecado. Nunca pensemos que nuestro pecado no era tan importante, por eso Dios no quiso castigarnos por él. La única razón por la que no somos castigados por nuestro pecado es porque todo nuestro pecado fue castigado en Jesús. No hay ningún pecado que no haya sido castigado en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso ahora tenemos paz con Dios. Dios, por así decirlo, se lo cobró todo a su propio Hijo. Nunca le han dicho a alguien, ¿me las vas a pagar? ¿Qué quiere decir eso? Que van a sufrir por lo que nos hicieron, ¿verdad? Que se les va a caer la casa. ¿Verdad? Dios tomó a su propio Hijo y descargó sobre Él toda la ira que debió haber caído sobre nosotros. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. En Lucas capítulo 2, los versículos 8 al 14, cuando Jesús nace, se nos dice ahí que en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando de sus rebaños. Ahí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el mundo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Favor quiere decir la palabra gracia ahí. Noten, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está una vez más su divinidad. Esto les será de señal. Hallarán a quién, al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahí está su humanidad. El Dios del universo se redujo a sí mismo a un bebé. Y nació en la más horrenda de las circunstancias. Piensen en eso, nació en la más horrenda de las circunstancias y murió en la más horrenda de las circunstancias por amor a ustedes y a mí. Y los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas por lo que ha hecho, y paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Mis hermanos, este niño de Isaías 9, 1 al 7, es el verdadero príncipe, el que tiene derecho a reinar y que marcará ese reino con el comienzo de la paz. Los 4 nombres que se combinan aquí son aspectos de la deidad de Jesús y aspectos de su humanidad. Y juntos estos 4 nombres sí afirman la naturaleza dual del Salvador. Él es Dios hecho hombre. Versículo 7 dice, la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Obviamente esto es en el futuro. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora, cuando establezca su reino, y ahora sí para siempre. Y noten qué es lo que lo va a hacer. Esto lo hará el celo del Señor. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Esto es lo que le fue dicho a María por el ángel Gabriel cuando le anunció el nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Esto fue exactamente lo que le dijo en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33, y con esto vamos a terminar. Noten, el ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia.
vas a quedar encinta o embarazada y darás a luz un hijo, humanidad de Cristo. Y le pondrás por nombre Jesús. Versículo 32. Este será un ¿qué? Gran hombre. Y lo llamarán hijo de ¿quién? Del Altísimo. Habla de su divinidad. Dios. El Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo mismo que le dijo a María es lo que ahora se nos está diciendo a través del profeta Isaías. Jesús es Dios. Jesús es Rey. Pero Jesús se hizo como uno de nosotros para venir a pagar la deuda que ninguno de nosotros pudiéramos haber pagado. Y por eso le damos la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por estas maravillosas palabras que nos das en estos 2 versículos que descubrimos hoy, Señor, acerca de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros fuimos los que te ofendimos, de todas maneras, tú fuiste el que decidiste buscarnos para ofrecernos paz contigo por medio de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por esa gracia tan inmensa que has tenido para con nosotros, por esa misericordia tan grande de la cual hemos sido beneficiados, Señor, o con la cual hemos sido beneficiados. De esa esperanza futura que, Padre Santo, todos tenemos de que un día, cuando tu Hijo finalmente reine para toda la eternidad, nosotros reinaremos con Él aquí en la tierra por 1000 años, y luego estaremos con Él y contigo y el Espíritu en el cielo para toda la eternidad. Señor, mantén esa visión viva en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que eso sea lo que nos dirija, lo que nos lleve a obrar como debemos de obrar, Señor, cada día. Siguiendo, Señor, el ejemplo de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de su servicio, de su amor, de su gracia, de su misericordia, y siguiendo, Señor, el testimonio de los apóstoles que estuvieron dispuestos a morir, las muertes que murieron, porque sabían que Jesús había muerto, había sido sepultado y al tercer día había resucitado. Señor, ayúdanos a estar firmes y seguros en esa fe, firmes y seguros en nuestra esperanza, porque, Señor, sabemos que puede pasar en cualquier momento. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares y amigos que todavía no doblan la rodilla. Pedimos, Señor, que tú por el poder de tu Espíritu los atraigas, Señor, los hagas ver la situación en la que están y que acepten, Padre Santo, el sacrificio de tu Hijo en su lugar como paga por su propio pecado, Señor. Padre Santo, nos encomendamos a ti. Pedimos que nos sigas instruyendo y dando ojos para ver, Señor, oídos para oír, corazón para recibir, y tu Espíritu Santo para que nos dé el poder para caminar en lo que tu palabra nos dice. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Dios les bendiga.